Muy buenos días para todos, mi nombre es Denise Santa, soy la docente del área de ética del Gimnasio Real Americano. El día de hoy les voy a estar acompañando en la introducción al segundo periodo, el cual empezaremos desde esta sesión. En esta sesión vamos a estar hablando del concepto de libertad y en esta guía, que es un apoyo pedagógico, no van a encontrar en este caso una actividad a realizar, sino que es una guía introductoria que los va a acompañar pues en el transcurso del desarrollo del tema, que en este caso pues es la libertad. La idea es que ustedes, en la medida en que vayan escuchando el video o viendo la guía, pues vayan tomando apuntes y se van a ir encontrando pues con el desarrollo de este primer tema que vamos a empezar a trabajar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver los contenidos. Dentro de los contenidos, pues encontramos algo llamado libertad. En el segundo es una cita de Jean-Paul Sartre que dice: cada hombre es lo que hicieron de él. Y por último, vamos a encontrar unas cuestiones sobre la libertad que ustedes no van a responder inmediatamente, sino que van a ir pensando, van a ir reflexionando en el transcurso del tiempo que van a tener para poder ir pensando en este primer tema. Entonces vamos a empezar. Los conceptos importantes, vamos a empezar con algo llamado libertad. Siempre en el desarrollo de las clases hay que situarnos desde nuestro propio contexto. Es decir, nosotros estamos en una sociedad que parte de unos principios llamados occidentales, bajo los cuales hemos desarrollado ciertas costumbres y tradiciones que parten desde nuestra identidad latinoamericana, americana y finalmente occidental. Entonces siempre vamos a estar pensando los conceptos desde nuestras propias concepciones y formas de ver el mundo. Entonces, aquí se menciona que la libertad es captada en la medida en que tenemos una capacidad cognitiva que hace posible su entendimiento. Somos capaces de contraponer sensaciones y experiencias de libertad a las de sometimiento o prohibición, es decir, podemos identificar qué situaciones o qué experiencias son fundamento de la libertad o por el contrario son experiencias que nos dominan, que nos someten a ciertas prohibiciones de comportamiento o simplemente de construcción de valores. Atravesamos momentos de independencia a medida que crecemos y cambiamos, nos hacemos cargo de nuestros propios asuntos en las diferentes situaciones de nuestra vida. Es decir, que a medida que vamos creciendo, la independencia se va haciendo más visible en la medida en que nosotros mismos somos responsables de cada uno de esos desarrollos. Por ejemplo, en la medida en que cuidamos nuestro cuerpo, en la medida en que nos interesamos por conocer algo o tenemos la disposición para realizar algún tipo de actividad. Nos habituamos a comportamientos predecibles que se han normalizado, es decir, aceptamos normal un tipo de comportamiento dependiendo del modelo de sociedad que tenemos respecto a las relaciones mismas entre nosotros. Esos comportamientos normalizados se vuelven de alguna manera imperceptibles desde la niñez. Es decir, acostumbramos, por ejemplo, a armar el árbol de Navidad en un mes determinado, porque sabemos que ese periodo navideño, entre comillas, em, corresponde a unas disposiciones históricas que se han venido manteniendo por la tradición. Entonces, muchas veces en la infancia, pues no nos damos cuenta de que ese tipo de conductas y condiciones sociales pues hacen parte precisamente de ese contexto al que pertenecemos. Entonces, en la medida en que vamos creciendo, pues vamos adquiriendo estas costumbres que determinan de alguna manera nuestra misma forma de ser. Fíjense que todo acto ha sido institucionalizado previamente
Y esos actos pues predicen el comportamiento de los individuos, es decir, podemos saber de qué lugar es una persona de acuerdo a sus propias costumbres. En este caso, esta acción de la predicción la vamos a rastrear en esta lectura que voy a hacer a continuación sobre el cerebro y el mito del yo del colombiano Rodolfo Ginás. Este texto es hecho en el 2003 y voy a leer un fragmento entre las páginas 25, 26 y 27. Entonces dice, la predicción es la función primordial del cerebro. ¿Por qué debe predecir el cerebro? En el capítulo 1 se vio que solo los organismos vivientes con movimiento activo y dirigido necesitan cerebro, pero ¿cómo ha contribuido el sistema nervioso al éxito evolutivo animal? Es claro que el movimiento inteligente es requerido para sobrevivir, para procurar alimento y refugio, lo mismo que para evitar convertirse en alimento de otros. El término inteligente implica como mínimo una estrategia rudimentaria que se basa en reglas tácticas relacionadas con las propiedades del entorno en el cual se mueve el animal. De lo contrario, además de no tener sentido, el movimiento resultaría peligroso. Es absolutamente indispensable que los animales anticipen el resultado de sus movimientos con base en los sentidos. Para sobrevivir, los cambios en el entorno inmediato deben provocar un movimiento o la ausencia de este. La predicción de eventos futuros, vital para moverse eficientemente, es sin duda la función cerebral fundamental más común. Antes de proseguir, aclararemos el significado de predicción, término que se refiere al pronóstico de algo específico que puede suceder. Todos los días predecimos cosas, como el ardor que sentimos al caminar descalzo sobre el pavimento caliente o un inevitable accidente si no se gira el automóvil al llegar al final de la calle. Al correr en un partido de tenis es necesario predecir el momento y el sitio adecuados para que la pelota se encuentre con la raqueta. Consideremos dos carneros salvajes cuadrándose para la lucha. Mientras se miran el uno al otro, lentamente se yerguen sobre las patas traseras y buscan en el adversario señales mínimas que indiquen cuándo comenzará a desplazar su peso hacia adelante, listo para la carga, dado que una ventaja de tan solo medio paso puede cambiar el resultado de la competencia. El carnero o cualquier otro animal debe anticipar el ataque para contraatacar, o sea, debe predecir el golpe antes de recibirlo. La capacidad de predicción es claramente vital, de ella depende la vida misma del organismo. Sin embargo, los ejemplos anteriores no logran dar una idea general de la importancia de la predicción en el control cotidiano del movimiento corporal. Consideremos el simple acto de sacar una botella de leche de la nevera. No es un acto que implique mayor reflexión, pero requiere predecir el peso de la botella, su textura resbalosa y finalmente calcular el equilibrio compensatorio mediante el cual el movimiento de la botella al vaso describe una trayectoria eficiente y armónica. A medida que recibimos información sensorial directa del exterior, ajustamos el movimiento y el equilibrio compensatorio requerido, pero incluso antes de coger la botella ya habremos efectuado una aproximación premotora de lo que ha de venir. Es decir, que la capacidad del cerebro de predecir no se genera solo a nivel consciente, ya que evolutivamente la predicción es una función mucho más antigua que la conciencia. Bueno, hasta ahí en la lectura que les quería realizar hoy podemos rescatar que precisamente ese tipo de acciones conscientes o inconscientes que podemos llamar la predicción tiene precisamente ese rastro evolutivo, es ese rasgo precisamente de la biología que nos permite adaptarnos cada uno a nuestro medio. Ya a un nivel mucho más complejo, no solo desde la animalidad, sino ya a un nivel social complejo como en el que vivimos nosotros actualmente, pues nosotros ejecutamos esta acción de predecir en la medida en que identificamos, por ejemplo, en los rasgos de las personas cuáles son sus actitudes o disposiciones. Podemos identificar en la postura de su cuerpo cuál va a ser la acción que va a cometer o podemos identificar en una situación política o legislativa, cuáles van a ser los resultados de, por ejemplo, tomar una mala decisión y cometer un delito en contra de la libertad de alguien más.
Es decir, que esto constituye fundamentalmente al ser humano para poder vivir en sociedad, precisamente. Entonces vamos a continuar con el siguiente aspecto de la libertad. Yo les traigo aquí un video respecto a la cuestión sobre la libertad, espero que lo puedan observar, es muy breve, acerca de un texto llamado Frases de filósofos del filósofo argentino Darío Strossmayer. Cada hombre es lo que hicieron de él. De esto podemos decir que esa idea de libertad en cada una de las tradiciones y tiempos de la humanidad ha logrado limitar sus alcances y sus propias formas de modelar a los individuos. No es lo mismo hablar de libertad en una sociedad como la colombiana que, por ejemplo, hablar de libertad en algunos pueblos de África, por ejemplo, o en alguna tradición, por ejemplo, hindú, en donde manejan diferentes castas sociales. Entonces, si partimos de lo jurídico, por ejemplo, en la sociedad occidental, la libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano con base en la dignidad humana. Se ha construido la esencia de los derechos de la persona en torno a esa dignidad. Las libertades públicas han dispuesto a los miembros de las comunidades en manos de las autoridades. Siempre hay una figura de autoridad que regula y propone un sinnúmero de normas para poder mantener el status quo entre los cohabitantes de un territorio. En la actualidad, el reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad ha sido una conquista histórica que ha ayudado a la reivindicación del ser humano, pues en la conquista violenta de su mundo se ha llevado por delante infinidad de especies, animales y vegetales e incalculables tradiciones humanas. Desde hace siglos, Occidente ha establecido múltiples formas de hacer cumplir sus normas, por ejemplo, la cárcel como símbolo de una institución coercitiva y punitiva que priva la libertad de aquellos que sobrepasan esos derechos. Entonces, estamos acostumbrados de que si alguien comete un crimen, por ejemplo, roba como hemos visto, por ejemplo, un caldo de Maggi, por eso puede ir a la cárcel. O sea, cualquier elemento que sea extraído sin permiso, pues lo lleva a un castigo. En el caso, por ejemplo, de los quechuas, que es una tradición indígena que parten de los incas, de la tradición de la civilización inca, ellos están situados en Bolivia y en Ecuador. Ellos practican otro tipo de justicia que implica que esa persona, por ejemplo, que digamos, ya vamos a un caso más extremo, que mató a alguien, le quitó la vida a alguien, pues esa persona no va a ser privada de su libertad, sino que debe encargarse de la familia que quedó viuda de esa persona y así, pues no solo con el mismo castigo, va a quedar su propia familia desprotegida, o sea, en caso de enviar a la cárcel a esa persona, quedarían dos familias desprotegidas, la de la misma persona que cometió el crimen, más la de el otro que quedó sin el miembro de su familia. Entonces, en ese caso, dos familias quedarían huérfanas. ¿Cuál es el castigo en los quechuas? Que ese hombre se encargaría de proteger a ambas familias y tendría que mantenerlo así, dando una figura pues de reparación ante el castigo. Entonces, pues es una figura bastante interesante que habría que pensar para ver de qué manera podríamos incluirla dentro de nuestras propias prácticas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay una crisis carcelaria actualmente en nuestro país. ¿Qué podríamos proponer para poder darle solución a eso? Entonces, por último, pues la idea es que piensen en estas preguntas, en estas cuestiones. ¿Qué función cumple la libertad en nuestra vida? ¿Qué debemos tener primero, educación o libertad? ¿Y cuándo es una persona libre? Entonces espero que les haya gustado y que lo puedan meditar en este tiempo que tienen. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad.